¿Qué tal? Bienvenido a esta cuarta parte para continuar confeccionando a Donkey Kong. Sí, en este tutorial haremos todos los detalles de su rostro. Si aún no ha visto los vídeos anteriores, vea en la descripción de este tutorial que le estaré compartiendo todos los enlaces. Y si por el contrario está al día, pues continuemos. Para la boca, vamos a realizar dos piezas, una un poco más pequeña que la otra. Ambas son piezas súper fáciles de realizar, por ello le estaré compartiendo los subtítulos. Pausa el vídeo si lo considera necesario. Realice ambas piezas. Además, cuando las acabe, pues vamos a realizar el cierre tal cual lo hicimos en estos circulitos del pecho, ¿recuerdan? Se salta un puntito y con el siguiente pues cierra. Ambas las va a cerrar exactamente igual. Esas hebras las puede dejar hacia adentro y ahora le enseñaré cómo unir estas piezas para formar esa boca. Comencemos por la pieza más grande. Así está, ¿cierto? Pues vamos a doblarla a la mitad y vamos a formar esto. Así se verá. O así, como guste. Siento que donde hicimos la terminación, pues puede quedar hacia adentro, ¿ok? Por si no le quedó perfecto y se nota, pues así. Lo va a acomodar. Vea como yo con mis dedos esto le hago. Lo vamos a acomodar y le vamos a dar esa forma. Vea, esta será la pieza de encima. Una vez que usted la tenga lista, lo que haremos será con una agujita lanera, dos hebritas de este mismo hilo, pues vamos a sellar todo este extremo para que no pierda esta formita. ¿Cómo? Pues con puntadas al azar, ¿ok? Ya yo hice un nudito, puntaditas al azar, un ladito con el otro. No ha de ser perfecto, pues estas costuras no se van a ver, ¿ok? Es solamente para mantener la forma que le hemos dado a esta pieza, que es la que irá encima. Y así continuaré hasta cerrarlo completamente. Y cerrada la pieza, vean, así nos va a quedar. Siempre pudieron haberle colocado pegamento adentro, ¿verdad? Pero yo no lo considero necesario. Si usted quiere darle más puntaditas por aquí, pues siempre puede hacerlo, pero no lo considero necesario. Ahora, lo siguiente será tomar esta pieza, la vamos a dejar así enterita, ¿ok? Pero ¿qué haremos? Pues vamos a abrazar. Esta pieza que ya hemos cosido va a abrazar la más pequeña. ¿Qué haremos? Pues con la misma hebra vamos a continuar. Vamos a unir una pieza con la otra. De igual manera, nada más dando puntadas arriba abajo, ¿verdad? Si no se salta ni un solo puntito, pues le va a quedar una puntada más prolija. Pero la verdad que no es muy importante. Y lista esta unión, así se verá, ¿ok? Pero yo siento que quedaré más tranquila si unimos un poquito aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Pues voy a ir dando puntaditas en esta pieza. Pero que quede más bien por debajo. ¿Ok? Una puntadita en la pieza de arriba y luego una en la de abajo. De ese modo, pues no se nos va a mover. También puede sujetarle con alfileres para que quede centradita. No queremos que este centro nos juegue con este. Le podemos colocar alfileres aquí, alfiler aquí. Cuidado en la parte de atrás, ¿ok? Y de ese modo, pues, siempre ya me pinché, perdón, siempre nos va a quedar centradita una pieza con la otra. Pero la idea aquí es ir cosiendo, ¿ok? Para que en el futuro, pues, no se nos abra. Si lo quiere dejar suelto, pues es libre de hacerlo, ¿ok? Pero yo aquí le doy la idea para que lo una. Una vez realizadas las costuras, así me ha quedado a mí, espero y a usted le haya quedado igual, me encanta. Entonces, vamos a realizar lo que son las marquitas del hocico. Primeramente, con este alfiler amarillo he determinado cuál es el centro en la parte de arriba, lo más centradito posible. Si lo dobla, eso le va a ayudar. Marque ese centro dos ronditas más abajo, ¿ok? De donde hemos acabado, cuente dos ronditas más abajo. Luego va a colocar este alfiler 3 puntos más acá.
3 puntos, 1, 2, 3, coloca un alfiler. Y luego saltándose 2 rondas hacia abajo y pasando por encima de esas 2 rondas inclinado, buscando el centro, el otro alfiler. De separación tenemos 1, 2, 3 y 4 aquí debajo. Pero es lo mismo que si cuenta 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y luego se inclina saltando 2 ronditas. De este modo vamos a comenzar marcando con la misma hilaza acrílica del color marrón o café que hemos utilizado para el cuerpo. Vamos a hacer una marquita en cada ladito. Voy a retirar este alfiler que ya no lo necesito y vamos a comenzar justo en este de acá. Mucho cuidado que están los alfileres hacia detrás. Vamos retirando alfileres. Aquí me voy a mover por dentro. O también podemos salirnos otra vez hacia la parte de atrás. Esta agujita lanera está un poco gruesa. Por ello me cuesta una marquita, ¿ok? Y luego hacemos esta de acá. Así ha de quedarle para comenzar este detalle. Aquí dentro con las 2 hebritas pues voy a hacer un nudito y cortarlas. Y luego para lograr que se vea relieve, esto es lo que haremos. Con una hebrita del mismo color trigo que hemos utilizado para lo que es el cuerpo del hocico o de la boca, pues vamos a dar puntaditas que queden siempre de este lado. Vamos a dejar una hebrita ahí detrás para luego asegurar. Y lo que estaremos haciendo es, sin irnos para detrás, pues vamos a dar varias puntadas, a ver cuántas necesitamos. Lo que estamos buscando es que quede con volumen. Si no da la misma cantidad de puntadas que yo, pero le queda bien, está bien. Y ahí di una, buscando que queden una encima de la otra. 2. Vea cómo va tomando volumen. 4. Siempre acomódela usted. 4. Vamos a darle una que quede por este ladito. 5. Eso me gusta y voy a dar una más para que quede con más volumen. Vea que la voy a montar ahí arribita. 6. Di 6 puntadas, así que voy a intentar dar 6 puntadas en este lado, solamente 6, para que me queden siempre lo más similares posible. Recuerde que cada puntadita usted la debe acomodar, ¿verdad? No ale y ya, acomódela ahí donde usted la quiere. Vea. Así me va a quedar. Simula como que esto es una sombrita como el agujero. Y bueno, nada, pues voy a intentar que me quede lo más similar posible en este ladito de acá. Listo, así me ha quedado. Me gusta. Siento que puede quedar un poquito más arriba incluso. Para que simule más una sombrita, como que es el agujero.
Y ahora sí, pues vamos a comenzar la unión con el rostro. Antes de posicionarlo, coloquémosle un poquito de relleno para que no pierda su formita. ¿Cómo lo vamos a colocar? Bueno, recuerde que Donkey Kong pues lleva una corbata, así que vamos a dejar un ligero espacio, ¿verdad? No lo vamos a unir exactamente pegadito a la unión de la cabeza con el cuerpo, no. Sino como diríamos que una rondita más arriba, ¿ok? Ahora, la idea acá es que nos quede un poquito como más atachadito y no tan redondo, ¿ok? Entonces, lo primero, vamos a ubicarle aquí debajo un alfiler para que no se nos mueva de aquí debajo. Y luego aquí arriba. Bien, aparentemente él va a simular como que sí está pegado, incluso al pecho, pero lo cierto es que hay separación, ¿ok? Porque ahí donde pusimos el alfiler es donde vamos a unirlo. Y luego vamos a dejar, recuerde que por aquí está la unión con esta puntita, pues vamos a dejar un poco de espacio ahí porque ahí van los ojos. Entonces, una, dos, aquí tengo una ronda, dos. Vamos a bajar tanto como nos lo permita. Ya he colocado un alfiler allí y el siguiente que voy a colocar va a ser a este extremo, estirándole lo más posible. ¿Vea? Y luego uno de este lado. Intento explicarme lo mejor posible, pero lo cierto es que luego le vamos a colocar más relleno. No es sencillo explicar esto. Lo más confuso es mostrarlo, vea, porque se me complica con el vídeo. Pero así se ve desde enfrente, vea, la separación que queda con el pecho. También asegúrese de que lo está colocando derecho. Aquí siento que debo colocarle más alfiler para que se sostenga mejor. Listo. Vamos a esconder el relleno. Luego le podríamos colocar más relleno para que quede más hacia adelante. Pero para comenzar las costuras con ese poquito de relleno es suficiente. ¿Ya? Ya he posicionado esos dos de ahí, entonces vamos a esconder el relleno y bajarle un poquito más a este hocico aquí. ¿Verdad? Vean cómo él va tomando esa forma, ya no quedó tan redondo, sino que quedó como un poquito ovalado, ¿verdad? Para que abrace hacia los lados. Esto lo voy a estar cosiendo con una hebrita, o sea, con 2 hebritas de este mismo hilo. Utilizando agujita curva, que resulta cómodo, más cómodo. Voy a estar trabajando siempre tomando una por una cada hebrita que tengo delantera, ¿ok? De la pieza del hocico y luego del cuerpo, pues donde podamos tomar. Aquí dejé un nudito. Lo hice bastante grande, por ello no pasó. Entonces, una puntada en la cabeza y luego la siguiente hebrita delantera que sigue del hocico. Mucha paciencia, ok, ya sé que no nos gustan mucho las costuras en los amigurumis, pero es lo recomendado en este momento, en esta pieza, en la mayoría de las piezas, ok. Ya si usted lo quiere hacer pegado, puede intentarlo, pero porfa con mucho cuidado, ok, para que le quede un trabajo limpio. Vea que las puntaditas son bien pequeñitas, apenas se van a notar. Mientras más escondiditas queden, pues mejor. Yo lo estoy cosiendo. Sí, me va a tomar tiempo, es cierto, pero valdrá la pena, así que póngale paciencia. ¿Ok? Así voy a continuar cosiendo puntadita por puntadita hasta que tenga todo el hocico bien unidito. Justo antes de cerrar, si considero que necesita más relleno, pues le voy a colocar más relleno. Ya le mostraré si le coloco más. Cuando vaya llegando a esta esquinita, no quiero que se preocupe, usted nada más continúe tomando las hebritas, la siguiente y la siguiente, pero yo le voy a mostrar para que no le quede la duda.
como se me hace un poquito difícil, ya se me salió la aguja, voy a ensartarla. Pues lo que haré será primero en la cabeza y luego voy a tomar esta hebrita que tengo aquí. Así nomás. Ya he terminado con la pieza de arriba y me paso a la siguiente de abajo. Aquí está. Así nomás. Siempre asegúrese de ir alando la hebrita y no dejarlo para el final, sino luego se le va a partir o se le puede partir. ¿Ok? Pero por lo demás es tan solo tomando las hebritas. En la parte baja será un poquito complicado, ¿verdad? Porque está ahí escondido, pero usted pues ábrale un poquito y así lo va cosiendo. Y claro que si le coloqué más relleno, pues lo soporta, ¿ok? Tanto relleno como soporte usted le puede colocar y ya luego completa el cierre. Realicemos dos ojitos exactamente iguales. Ya yo tengo uno listo. Para ello vamos a utilizar hilaza sinfonía en su color blanco, ojito de seguridad de 10 milímetros y gancho 2.5 milímetros. Iniciemos con un anillo mágico en la ronda 1. Deje la hebrita un poquito larga para que le resulte cómodo cerrar luego. Y ya que esté seguro, dentro vamos a repetir 2 veces 2 puntos y 3 medios puntos altos. 2 puntos bajos, 1, 2 y luego 3 medios puntos altos. 1, 2, 3, 2 puntos bajos otra vez, 1, 2 y 3 medios puntos altos, 1, 2 y 3. Vamos a cerrar, pero no completamente, tan solo un poquito porque necesitamos luego colocar el ojito de seguridad. Coloque marcador si usted lo considera necesario, pues sí estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2 vamos a iniciar con 2 puntos bajos, 1, 2, le sigue un medio punto alto, luego un aumento de medio punto alto, 2 medios puntos altos en la misma base, un medio punto alto en el siguiente punto y para cerrar la ronda, puntos bajos, 5 puntos bajos para completar la ronda. Y se va a cerrar un poquito, es normal. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para ahora cerrar este circulito utilizando agujita lanera. Antes puedes retirar el marcador y coloquemos el ojito de seguridad y cerremos el anillo mágico. Dale bien fuerte y cierre el anillo mágico. ¿Ok? Luego por dentro, ahorita vamos a cerrar, ¿ok? Pero luego por dentro, claro que sí, le vamos a colocar la seguridad. Colocamos la seguridad. Y además también lo voy a derretir, o sea, lo vamos a asegurar más, pero no tanto por seguridad como porque no queremos demasiado volumen en este ojito, así que lo quema un poquito. Y espera que seca colocándolo de este modo. Listo. Ahora sí vamos a cerrar la pieza. Yo así lo voy a cerrar, me voy a saltar este punto que es el siguiente, lo voy a saltar enterito. Pelando que me quede la hebrita por encima, halo un poco. Claro que sí se va a cerrar más el ojito, pero esa es la intención. Y luego voy a volver a insertar en el último punto bajo que hicimos. De este modo estaremos formando una cadena encima de la cadena que saltamos, ¿ok? Para que nos quede bien redondito el ojito, o bien ovalado más bien. Así nos ha de quedar. Por dentro voy a asegurar y dejar la hebrita hacia adentro para que forme parte del poquito de relleno que tendrá, que la verdad no será relleno, sino que estos ojitos los vamos a estar pegando. Pero esta hebrita usted puede dejarla aquí dentro. De este modo nos quedará un ladito del ojito más largo que el otro, pero mínima cosita, la verdad que apenas se nota, pero ahí está. Ambos son exactamente iguales y ahorita pues los vamos a colocar. Los puede colocar así o con ambos
con el aumento de medio punto alto al mismo lado, como que parezca que está mirando hacia el lado. Como guste usted lo puede colocar, la verdad que la diferencia es muy ligera. Ya tengo mi pistolita de silicón bien caliente y estos ojitos yo los voy a estar acomodando así, un poquito. El aumento de medio punto alto está aquí, ok, a cada lado, pero los voy a colocar un poquito inclinaditos, mínima cosita, ok. Entonces, no le voy a colocar más relleno porque lo considero innecesario, ok, pero si usted quiere colocarle más relleno siempre puede. Nada más le voy a estar colocando silicón en todo el centro, ok. Pero no demasiado porque no queremos que se nos salga luego. Así se ve la silicón. Y ahora sí, nada más posicionarlo muy bien en el lugar correcto de una, ¿ok? Porque de lo contrario, la silicón puede dejar rastro. Lo acomoda, presiona un poquito. Incluso en el momento en que lo estamos acomodando, que la silicón todavía está calentita, usted le puede dar un poquito más esa formita larga que tiene detrás, ¿bien? Y lo mismo pues haré con este de acá. Siempre buscando que se vean lo más parejitos posible, ¿ok? Aquí sí póngale de su creatividad. Vamos a acomodar estas hebritas que quedaron aquí. Listo. Y ahora sí. ¡Auch! Perdón, se me fue. Y ahora sí pues en el lugar correcto. Ahí está. Presionamos un poquito. Le damos la formita. Siento que así como inclinadito se ve un poco como tierno, como alegre, no sé, me gusta. Entonces, ya que tengamos los ojitos colocados, pues vamos a hacer esa pieza que los bordea. Para esta pieza solamente le compartiré las indicaciones ya que se me hace súper fácil. Entonces, ¿cómo le haremos? Vamos a iniciar en la ronda 1 con un anillito mágico y dentro 6 puntos bajos. Estaremos trabajando en espiral. Luego, desde la ronda 2 y hasta la 10, hasta aquí, vamos a estar realizando 6 puntos bajos en cada ronda. En la ronda 11 vamos a realizar 2 aumentos, ¿ok? En la ronda 11 estaremos repitiendo 2 veces 2 puntos y un aumento. De ese modo acabaremos la ronda 11 con 8 puntos. Desde la ronda 12, aquí tenemos la ronda 12, y hasta la 26, hasta aquí, todo este tramo, estaremos realizando rondas de 8 puntos bajos cada una, ¿ok? Desde la 12 hasta la 26. Luego en la 27 disminuiremos. Vamos a repetir 2 veces 2 puntos y una disminución. De ese modo acabaremos la ronda con 6 puntos otra vez. Y desde la ronda 28 hasta la 36 y última, 6 puntos bajos por cada ronda. Y de ese modo nos quedará fino, anchito y más fino. A esto yo no le he colocado nada de relleno, no lo considero necesario. Y simplemente corte la hebra dejando hebrita suficiente para cerrar. De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro y así hasta tomar los 6 puntitos. 3, 4, 5 y 6. Y una vez más en el que iniciamos. Jalamos y así se va a cerrar. Y una vez cerrado voy a esconder la hebrita, voy a asegurarla en otro ladito y estaremos listos para unirlo al rostro. Y ahora sí pues vamos a colocarlo. ¿De qué modo lo vamos a colocar? Pues vamos primeramente a posicionarlo, ok, aunque luego le voy a ir retirando los alfileres ya que yo lo estaré uniendo con pegamento. Entonces la idea acá es darle este movimiento. Aquí en el centro, así lo voy a pegar. Luego aquí un ligero movimiento como que tiene una esquinita.
Vuelvo y repito, yo lo estaré pegando. Si usted desea coserlo, puede hacerlo, pero se me hace que no es necesario en esta ocasión. Así que por ello, pues nada más lo estaré pegando. ¿Ok? Acomódelo a su gusto. Si desea colocarlo diferente, siempre puede hacerlo. Incluso, si usted desea que esta parte sea más larguita para que suba un poquito más, también puede hacerlo, ¿ok? Recuerde que yo acá le doy ideas. Nada más debe hacer un poquito más de ronda en este tramo y las mismas cantidades en este, ¿ok? Y aquí igual, si lo quiere un poquito más largo, pues más rondas de 8 puntos bajos. Son ideas que le doy, pero la verdad que se me hace que así es suficiente. Entonces, para pegar, voy a despegar un lado, ¿ok? Que ya tengo la idea de cómo lo voy a pegar. Y pegamento silicón. Vamos allá. Voy a colocar primeramente en esta área. Voy a estar colocando como que dentro nada más, ¿ok? No demasiado. Para que no se vea. Y pegadito a los ojos. Este centro es pegadito a los ojos. ¿Ven cómo ya se ve más ancho ahí? Siempre asegurando de que nos vaya quedando donde lo deseamos, ¿ok? Se me hace que puedo colocarle a todo esto ya, porque ya tengo la idea de cómo lo voy a colocar. Lo posiciono y luego ajusto. Y siempre velando, ok, que no queden restos de silicón porque eso nos afea el trabajo. Así que si queda una gotitica, intentar eliminarlo a tiempo. Y aquí pues claro está, voy a colocar un tilín, solo un poquitín para que se una con la boca. Si siente el más mínimo temor de hacer esto con silicón, porfa, hágalo con costura, ¿ok? De puntaditas y puntaditas hasta que lo tenga unido y listo. Entonces, ahorita pues este lado de acá. ¡Listo! Nos va faltando las orejitas. Yo voy a seguir limpiando, claro que sí. Pero a este rostro en sí solamente le faltan las orejitas. Para las orejitas vamos a realizar dos circulitos súper básicos de solamente 3 rondas. La ronda 1 con 6 puntos bajos en un anillito mágico, la ronda 2 con 6 aumentos y la acabará con 12 puntos, y la ronda número 3 con un punto y un aumento repetido 6 veces y la acabará con 18 puntos. Una vez que termine la ronda número 3, pues vamos a cerrar como hemos cerrado todas las piezas, así que son circulitos. Y luego vamos a asegurar y esconder ambas hebritas. Yo las estaré pegando. Si usted desea coserlas, pues con esta misma hebrita puede hacer la unión. Y ya que tenga los dos circulitos listos, pues así yo los voy a unir. Voy a colocar tan solo un poquitín de silicón, una pizca aquí en la base para que me ayude a cerrar un poquito. Y si lo está haciendo con silicón, porfa, sujételo muy bien hasta que esté fría y seca la silicón. De lo contrario, va a hacerle fuerza y se va a abrir, ¿ok? Esto mismo le voy a hacer a la otra también. Y de ese modo, pues ya tendrá la formita de las orejas. ¿Listo?
Y ahora sí lo que queda es pues pegarla, que usted lo puede hacer a gusto. Yo la voy a pegar aquí, justo en esta esquinita, ¿ok? Se me dice que está un poco fría. En efecto, la silicona tenía un poco fría, así que ahora sí que está lista otra vez. Pegamos bien pegadita esa esquinita.